decirles que el motivo de esta conferencia de prensa es para, por supuesto, contestar muchas de las preguntas que pudieran hacerme. Y el tema es sobre la Guardia Nacional. En la semana pasada vivimos un momento muy importante de la vida nacional. Trabajamos en el tema con responsabilidad de la Guardia Nacional. Quiero decirles que dentro del proceso legislativo fue muy intenso, fue una gran negociación política y sobre todo en esta negociación política tengo que destacar que en esta negociación parlamentaria de argumentos, sobre todo también donde nació un bloque opositor en la Cámara de Senadores, integrado por el MC, PAN, PRD y PRI, elaboramos un documento que le entregamos el domingo pasado a Ricardo Monreal, y obviamente había una minuta que venía de la Cámara de Diputados donde logramos complementar la posición del gobierno, la posición del Grupo Mayor de Morena y lo que en ese momento habíamos puesto sobre la mesa PAN, PRD, MC y PRI. Afortunadamente quiero decirles que hubo una gran disposición de Ricardo Monreal y como son todos los debates parlamentarios y sobre todo para poder hacer una ley sólida, con argumentos, desmilitarizada, como quedó la Guardia Nacional, esa disposición de Ricardo Monreal tengo que ponerla sobre la mesa, porque gracias a esa disposición llegamos a acuerdos donde todo el mundo cedió, como son las negociaciones parlamentarias, cedió un poco y le dimos al pueblo de México, a Guerrero, una Guardia Nacional con estas características que yo voy a señalar y que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado. Primeramente, como yo lo declaré en importantes medios de comunicación guerrerenses, estábamos pidiendo una Guardia Nacional con mando civil. Desmilitarizar la Guardia Nacional como quedó en el dictamen que votamos por unanimidad. Fortalecer el tema de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos y también cuidar y fortalecer en la reforma constitucional los tratados internacionales en el tema de derechos humanos, porque como país, como gobierno mexicano, se han firmado tratados internacionales importantes en este sentido y por supuesto que quedó perfectamente plasmado en el dictamen de la Guardia Nacional. Le dimos al presidente Andrés Manuel López Obrador un instrumento importante, un instrumento para su gobierno, para hacerle frente a los problemas de inseguridad que obviamente tanto lastiman a muchas regiones de este país. Y además coincidimos con mi amigo el gobernador Héctor Astudillo en la necesidad de darle a Guerrero y al país una Guardia Nacional con estas características que estoy señalando. También en el tema de la Guardia Nacional, cuando el gobernador Astudillo fue al Parlamento Abierto, que fue otro logro que nosotros planteamos al Grupo Mayor y obviamente con esa disposición se dio, estuvo el gobernador Astudillo y él hablaba de un mando civil. En esta coincidencia con su servidor, el senador de la República, Manuel Añorbe de Guerrero, y obviamente con mi gobernador, a quien respeto, Héctor Astudillo. En este Parlamento Abierto tomamos en consideración y escuchamos a todas las ONGs y a todas las organizaciones que se manifestaron a favor y en contra de ese dictamen la semana antepasada. Tomamos nota de cuáles eran sus preocupaciones y uno de los reclamos que hacían es que no se militarizara el país. Al dar una Guardia Nacional, obviamente desmilitarizada, al dar una Guardia Nacional para que encabece esta Guardia Nacional y sea su titular un civil,
Esto en toda su estructura de la reforma constitucional, en el artículo 73, en el artículo 21, en todos los transitorios, los 7 transitorios, el 13 constitucional, permite poderles confirmar a ustedes. Por eso la satisfacción de las ONGs y la satisfacción que dieron como conferencia de prensa de ser un dictamen que se estaba en ese momento a punto de votar en lo general y en lo particular, fue bien recibido por el trabajo pulcro que se hizo cuidando estas características de la no militarización, la desmilitarización en el dictamen y por supuesto darle las garantías también de la protección de los derechos humanos a la ciudadanía. Otro tema que es muy importante en la Guardia Nacional. Le dimos al Ejército, a las Fuerzas Armadas, ya las atribuciones para coadyuvar legalmente en el tema de seguridad pública. Porque desde hace más de 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, no se tenía un marco legal para poder tener funciones de seguridad pública. Y yo recuerdo desde todos los secretarios de la Defensa Nacional y pasando por el general Cienfuegos, siempre le pedían a la legislatura que se le diera ese marco de seguridad jurídica para tener y dar funciones de seguridad pública. Hoy se lo dimos al Ejército. En la Guardia Nacional cuidamos a las Fuerzas Armadas, cuidamos sus derechos, cuidamos su antigüedad, cuidamos por supuesto a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, obviamente hablo de la Defensa Nacional y Marina, que se van a incorporar a la Guardia Nacional y se van a incorporar con funciones eminentemente y características civiles. Y quiero decirles también que cuidamos a la PFP, a sus integrantes. A partir de que termine el proceso legislativo, la PFP desaparece. Se van a integrar sus miembros a la Guardia Nacional, pero cuidamos sus derechos, cuidamos por supuesto su antigüedad y cuidamos, y lo vamos a plasmar en las leyes reglamentarias, la ley de la Guardia Nacional, la ley orgánica, para que quede salvaguardados sus derechos que por ley les corresponden, para no dejarlos obviamente en indefensión jurídica. Les quiero comentar también que la Guardia Nacional no va a haber fuero militar. Los que se integren a la Guardia Nacional serán, en caso de que así fuera necesario, esperemos que no, juzgados en tribunales civiles. Y tendrán los militares, marinos y militares que se integren a la Guardia Nacional, también lo dejamos muy claro en un transitorio de esta reforma constitucional, la posibilidad, si así lo desean, de reintegrarse a las Fuerzas Armadas. O sea, no quedan en indefensión porque finalmente hay un tema que no es menor y que lo estoy dejando con toda la intención hasta el final. Le dimos al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que nos pidió, que lo razonamos y que también lo discutimos, y fue por unanimidad el tiempo de 5 años para que madure la Guardia Nacional. Es obvio que la capacitación de los militares, obviamente su disciplina, va a jugar un papel muy importante en la formación de la Guardia Nacional, una Guardia Nacional civil, y es obvio que en este proceso de maduración tendrán 5 años para el proceso de maduración y poder regresar o mantenerse ya de manera permanente en la Guardia Nacional. Comentarles también, por último, que en lo personal yo me siento muy satisfecho como senador de la República por haber participado en las mesas de negociación junto con Claudia Ruiz Macías y Ivana Beltrón, los tres, en la mesa de negociación con el gobierno, con la Secretaría de Gobernación, con la Consejería Jurídica y con el grupo parlamentario de Morena, encabezado por Ricardo Monreal. Se le dio un buen producto legislativo
una ley con todas estas características y otras que yo puedo, si tienen alguna duda, contestar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque entendemos que a partir del 1 de diciembre él es el responsable, diciembre del año pasado, él es el responsable de la seguridad pública y bajar los índices de inseguridad en el país. Por supuesto que cuando me han hecho el favor de entrevistarme, yo siempre he dicho que el grupo parlamentario del PRI es un grupo que no va a ser dique del gobierno en decisiones importantes para el gobierno y donde tengamos coincidencia. Que donde no tenemos coincidencia lo vamos a seguir manifestando y lo vamos a seguir también exhortando al gobierno para que cambien este tipo de políticas públicas que, como en el caso de las estancias infantiles, hemos dado postura en no estar de acuerdo en avasallar a madres, padres de familia, maestros, y que obviamente he dado una argumentación que ustedes conocen. Por lo pronto, volviendo al tema de la Guardia Nacional, es una Guardia Nacional que tendrá que pasar a la Cámara de Diputados, donde entendemos que si los dirigentes nacionales estuvieron pues participando en la elaboración del dictamen de la Guardia Nacional que votamos el día jueves por unanimidad, pues en la Cámara de Diputados tendrá que pasar el próximo jueves, de acuerdo a los tiempos que veo yo en el trámite parlamentario, y obviamente discutirse, aprobarse, seguramente pasará por mayoría y ojalá sea por unanimidad como la Cámara de Senadores, e inmediatamente tendrá que recorrer el país para el 50% más uno en los congresos locales. Este es el motivo de mi conferencia y decirles por qué voté a favor de la Guardia Nacional y que me siento muy satisfecho a nombre de mi grupo parlamentario, como integrante de mi grupo parlamentario y de este bloque opositor que se conformó para este tema. Me siento satisfecho por la apertura del gobierno, por la apertura de mi amigo Ricardo Monreal y por supuesto porque en este tema no hubo ganadores ni perdedores, no hubo ganadores ni vencidos. Nosotros dimos una muestra de pluralidad política, de concertación política y lo más importante es que dimos y generamos un dictamen, una ley en beneficio de todos los mexicanos y por supuesto una herramienta, un instrumento que tiene a partir de que termine todo este proceso legislativo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.